Regeneración, un podcast de Farm 45. Buenos días y bienvenidos a un nuevo episodio de Regeneración, el podcast del proyecto Farm 45. Este es un proyecto con el que queremos divulgar y comunicar sobre la agricultura y la ganadería regenerativa, un modelo de producción de alimentos que pone el foco en la regeneración y la salud del suelo. Como siempre, antes de contaros los temas que vamos a tratar en este capítulo, debemos hacer las presentaciones pertinentes. El equipo de Farm 45 somos Pati Jiménez, Ignacio Mansergas, Owen Ogawa y yo misma, Ada Navarro. Hoy queremos compartir con vosotros un innovador proyecto localizado en la comarca del Baix Camp. Se trata del proyecto Joves amb Talent, impulsado por el Consell Comarcal del Baix Camp en colaboración con otros consells de la región. Hablaremos con Montse, quien nos presentará el programa formativo en agricultura regenerativa y la dimensión y profundidad del proyecto. Antes de darle la bienvenida, conozcamos su trayectoria profesional con un poco más de profundidad. En este capítulo nos acompaña Montse Carrillo. Ella es filóloga catalana y se define como una apasionada de la creación y todo aquello que conecta la voz y la palabra. Cursó un posgrado en participación ciudadana y después un máster en evaluación de programas y políticas públicas. Le interesa especialmente la alimentación consciente y es por ello que estudió dietoterapia y dietética naturista y oriental. Cree firmemente en la necesidad de buscar soluciones alternativas a los múltiples problemas que afronta el mundo hoy en día. Bienvenida, Montse, y muchísimas gracias por recibirnos aquí hoy en el Consell Comarcal del Baix Camp. Antes de comenzar, dejadme decir que para mí es muy especial estar hablando hoy aquí contigo para dar visibilidad a un proyecto y una experiencia que yo misma he vivido. Muchas gracias a todos, a ti también, Ada, especialmente. Me hace mucha ilusión a mí también y os estoy eternamente agradecida por esta oportunidad. ¿Nos podrías explicar en qué consiste exactamente el programa Joves amb Talent? Sí, claro, encantada. El programa Joves amb Talent es un programa formativo que está pensado para todas aquellas personas que tengan una idea o un proyecto que tenga como vínculo o relación con el campo. Puede que tengas o no una finca, pero es un interés especialmente orientado hacia un tipo de manejo de la finca específico, que es teniendo en cuenta que tú eres una parte más y que la tierra no es un bien de producción al que tienes que explotar, sino que debes comprenderlo y manejar de forma muy respetuosa, comprendiendo los procesos naturales de los ciclos. Y desde ahí ofrecemos unos módulos formativos de cápsulas de días enteros que están orientados de una forma un poco, diríamos, intuitiva. Es decir, orientamos la formación para que sea desde ese enfoque regenerativo, pero sin tener unas pautas marcadas, porque no somos ni un centro de enseñanza, ni tampoco somos un centro especializado en agricultura o vinculada al departamento. Entonces, desde ahí, inicialmente el programa surgió con otra intención y nos fuimos especializando en el tema de la agricultura y a medida que van pasando las ediciones, esta será la sexta solo en regenerativa, vamos viendo las respuestas de los alumnos, el resultado del curso, cómo va aplicando en las fincas diferentes y de ahí vamos diseñando lo que creemos que es más adecuado para todas esas personas que tienen una ilusión, que tienen un proyecto. A veces no es un proyecto agrícola como podríamos comprender inicialmente, pueden ser ideas que quieran o nazcan desde esa necesidad de hacer pedagogía de esos procesos, incluso jugar con el turismo, ¿no? A ofrecer la oportunidad de comprender cómo era vivir desde ahí, desde ese lugar, pero aportando todo el valor del conocimiento y la expertise del perfil de personas que tenemos que está altamente cualificado, diríamos. Hablabas que el inicio tenía otro enfoque, ¿no? ¿Cómo era ese enfoque y qué tipo de cuestiones identificasteis y por qué ha ido evolucionando?
Remontamos muchos años atrás. No existía ni tan solo el Banc de Terres, el Banco de Tierras. Inicialmente estaba yo sola en ese momento y buscaba una razón en la que yo pudiera sentir que mi trabajo podía aportar algo de valor al territorio y un poco más allá, a la sociedad, ¿no? Yo sé que trabajando desde la administración podemos hacer muchas cosas en beneficio de esa mejora, por ese impacto, por ese cambio social. De ahí los programas que estaba manejando en ese momento pues tenían ciertos cambios y me generaban algunas cuestiones. Y desde mi enfoque más del valor de la tierra y desde el enfoque, por otra parte, del valor de las tradiciones y la mirada desde el punto de vista de la evaluación, de ver el resultado, aunque sea muy largo plazo, de los beneficios de hacer algo desde la administración como una hormiguita, pasito a pasito, pues me hizo replantear. Primero, en esa ocasión me abrí mucho a escuchar y estábamos haciendo un proceso participativo con los concejales de juventud, yo trabajo en juventud, y ahí nació en un pueblo muy pequeñito la propuesta de recuperar oficios antiguos para ponerlos en contacto a los jóvenes que quizá no tenían trabajo, tenían un empleo y querían mejorarlo o reconectar con esos valores, ¿no? De la tradición, de que incluso podía tener una salida profesional a nivel turístico o una salida comercial, diríamos, ¿no? De ahí empezamos a hacer cursos que eran muy pequeñitos, de unas horas, y estaban dedicados a muchos temas. Empezamos pues con píldoras de una mañana, de incluso de cocina, de cómo hacer los quesos, mermeladas, ¿no? Cosmética natural. Teníamos algo pues muy variado, ¿no? Y de ahí nos dedicábamos, siempre lo hacemos, a ver, una vez pasado el programa, cuáles eran los elementos que habían conseguido aplicar y cuáles eran los que se acercaban menos a nuestros objetivos, ¿no? Diseñar muy claramente qué buscábamos con cada acción y ver. Vimos que teníamos que ampliar un poco más ese recorrido de la formación y dedicarnos a unos temas. Y ahí empezamos a hacer pues especialización en, por ejemplo, cosmética natural. Teníamos incluso la visión de cómo eso después salía al mercado con todo el tema de las normativas. Después teníamos una de quesos, cómo es, ¿no? Un día entero ahí aprendiendo, pues desde el proceso de cómo cuidas las cabras, después cómo es el laboratorio, cómo lo manejas y creamos nuestro proceso de hacer 3 tipos de quesos diferentes. Hicimos pan, hicimos agricultura ecológica y así. Y cuando acabó estas ediciones, hicimos unas cuantas, nos reunimos todos los participantes y había un pálpito general en todos ellos y ellas. Incluso había muchas sinergias que permitían imaginarnos proyectos que, aunque inicialmente quizá pensábamos van a ser muy parecidos, entonces no van a tener un mercado propio, sí tenían cada uno como un carácter o una esencia que los hacía diferentes unos de los otros. Incluso se complementaban y se nutrían entre ellos. Hicimos algunas reuniones y estas personas tenían mucha energía proactiva de unión, de comunidad, e incluso llegamos a crear la idea de hacer una comunidad o un proyecto en Castillejos. Ya teníamos incluso lugar, lo fuimos a visitar, vinieron la gente del Incasol, porque eso es una propiedad del Incasol, hicimos la propuesta por escrito y por diferentes razones no se llegó a manifestar, pero de ahí nos quedó la idea de esto tiene necesidad. Una de las propuestas también era que existiera un espacio desde donde manejar todas esas fincas abandonadas. Llegaron esas demandas desde otros departamentos también y se contrató a una persona técnica en este ámbito y de ahí nosotras ya teníamos la idea de poder especializarnos ya en un tema. Salió el de la agricultura porque específicamente veíamos que era algo en lo que podíamos conectar. Se creó la figura del Banc de Terres y desde ahí pues empezamos a trabajar conjuntamente con la idea, eso ya sí fue idea de hacerlo con el manejo de la regenerativa. La idea era aproximar todo este campo a las personas que querían trabajar la tierra y hacerlo desde esa visión más respetuosa. Lo más importante para nosotras ya era no solamente
unos contenidos, porque esos contenidos se pueden alcanzar a través de diferentes escuelas, sino, en primer lugar, generar ese conocimiento que nos permitía conocer a todas esas personas y todos esos proyectos que están palpitando en lo invisible y que quizá teníamos la hipótesis de que existían, por eso se llama Joves amb Talent, que son jóvenes que tienen talento, pero siempre había alguien que surgía que nos preguntaba, ¿pero realmente existen estos jóvenes? Y así surgió. Decías que ibais por la 6ª edición basada 100% en agricultura regenerativa. Esto es una clara muestra de los resultados que está obteniendo el programa. Enhorabuena, felicitaros por todo este trabajo que hay detrás. Y entrando un poco más en detalle, ¿qué cuestiones se tratan ahora mismo en este programa Joves amb Talent basado en la agricultura regenerativa? Para este año hemos compactado la formación porque vemos que las personas y los proyectos normalmente requieren también de mucho tiempo y así hemos hecho una formación que será de 6 meses. Nos dedicamos a diferentes ámbitos. Este año por primera vez incorporamos a 2 alumnos, una alumna con su pareja y un alumno que incorporan todo su expertise y su conocimiento, así como la experiencia que han tenido en su propio manejo, en su propio proyecto, en su propia finca. Que eso es una de las informaciones claves, yo creo, el conocimiento necesario para que todo aquel o aquella que empiece pueda ir recabando a partir de los recorridos que otras personas ya han hecho en diferentes caminos. Seguramente no coincidirán, pero toda esa información es muy valiosa. Entonces, tenemos diferentes sesiones, en total serán 7. Empezamos trabajando conceptos básicos de fertilidad del suelo, seguimos con la poda natural. Me gusta mucho porque cada formador y cada disciplina tiene su propia esencia y eso también se transmite al alumnado, ¿no? El manejo de la finca, esta es una de las alumnas de otras ediciones que llevan unos años ya y se dedican especialmente solo a eso, ¿no? Y producen y venden directamente. Trabajaremos también conjuntamente al módulo de fertilidad del suelo, el tema de las cromatografías. Una de las sesiones hay 2, una para comprender el método, las siguientes para interpretar los resultados y en la interpretación haremos un llamado a todas las personas que han participado en todos los años diferentes a fin de cuentas de que puedan compartir cómo esas aplicaciones van evolucionando los suelos y qué cambios van produciendo y transformaciones en favor de generar esa comprensión, ese conocimiento. De hecho, es algo yo creo que es bastante nuevo, entre comillas, y hay un palpito general en querer generar toda esa comunicación y intercambio. Y la última sesión será de agricultura sintrópica, que es otro tipo de manejo diferente, que bueno, ha tenido buena acogida. Este formador ha sido alumno nuestro, se ha especializado en este ámbito y dedicará un fin de semana expresamente solamente a explicarnos en qué consiste. ¡Wow! ¡Qué súper programa! Tiene muy buena pinta. Mira, quería preguntarte, para que la audiencia pueda comprender un poco más, ¿cuál es la motivación que tienen los participantes cuando comienzan este programa? Me gustaría que pudieras dar voz a esas expectativas que tienen las personas cuando dicen, vale, voy a dar el paso, comienzo esto, tengo entrevista con el Consell Comarcal, a ver qué me van a preguntar, ¿no? Sí, me da risa ahora lo que dices de la entrevista porque esta semana estamos con las entrevistas. Justamente un chico muy joven de 25 años me preguntaba, ¿pero eso de las entrevistas? ¿Qué pasa? ¿Realmente tenéis muchas demandas y tenéis que hacer entrevistas? Pues mira, en realidad las entrevistas nos ayudan a comprender muchas de las cosas que no alcanzamos a comprender. Yo diría que hay tantos proyectos como personas. Y lo que hay detrás es un interés y un foco puesto en la propia persona, en el propio proyecto. ¿Qué hay detrás? Mayoritariamente hay mucha ilusión frustrada por una vida que nos ha hecho cuestionarnos lo más básico que es nuestras ilusiones, nuestras intuiciones, acaparnos todo ese sentido de la conexión que tenemos con nuestro propio ser, que nos llama de vuelta a la naturaleza
y que por la misma forma de vivir que tenemos, por el mismo sistema en el que vivimos, estamos sometidas continuamente a muchos cortes de estas necesidades de expresión, de sentir, de vivir, desde la conexión total y la coherencia con lo que somos. Entonces, desde ahí, el primer instante o la primera necesidad. A veces es simplemente que tú tienes unas inercias creadas y que necesitas ampliar el campo de conocimiento. No es que no haya conocimiento, es que igual hay tanto que en estas pequeñas píldoras te ofrecen cosas como muy condensadas, un conocimiento muy filtrado, muy buscado, muy atendido, diríamos, al detalle, y te da la oportunidad de llegar a algo que tú necesitas mayoritariamente. Son personas, como decíamos, que quieren aplicarlo a sus propias fincas a nivel más pedagógico o más de la producción, pero les ofrece unos conocimientos que no tenían. Y lo más importante es el no sentirse solas o solos. Es decir, lo que yo digo que ofrece el programa es esa capacidad de sentirse que alguien cree en ti, y no solo eso, sino que tú puedes aportar un valor y que ese valor está en relación a una comunidad, que esa comunidad no eres tú solo ni tus vecinos, sino alguien que igual que tú está invisible, existe en alguna parte, seguramente en tu mismo municipio, al lado es tu vecino y no te habías dado cuenta, no lo conocías. Entonces nos pasan que muchas veces en las inscripciones nos damos cuenta a ver cuál será el flujo de este año. Pues este año hay mucha gente de ramadería o que quieren hacer un tipo de manejo holístico con animales. El otro año son más pedagógicos. El año, por ejemplo, del confinamiento había mucha gente que se planteaba, ¿no? Y quería hacer un cambio de vida. Estaba más en el paradigma filosófico, pedagógico, no era tan productivo, diríamos, pero sí que todas esas personas diríamos que tienen su propia nota musical y es importante hacerlas converger con las demás, y a eso nos dedicamos básicamente, a conocerlas, a valorarlas, a comprenderlas, a acompañarlas, a que se conozcan entre ellas. Hablabas esta persona que te preguntaba en la entrevista, ¿cuántas personas, cuántas solicitudes recibís? ¿A cuántas personas habéis hecho converger a lo largo de estos años? Pues durante las 5 ediciones ahora hicimos un estudio y en total son 120 personas. De las 120 son 90 que siguen con su proyecto, aunque, como decíamos, no se trata tanto de un proyecto ya directamente de producción como inicialmente. Quizás en un diseño de evaluación tú piensas, pues realizas una formación, esa formación aplica en las fincas y las fincas se dan de alta en el régimen agrónomo. No, eso no es así. Son proyectos de vida, cambios de filosofía, cambios de consumo. Es un cambio en el paradigma, en la forma de vivir de esas personas, en la forma de relacionarse con su entorno, que seguramente ya estén en un porcentaje de dedicación pues más alto que ayer, pero menos que mañana. Entonces, desde ahí es donde nosotros vemos a todo el alumnado, no es tanto proyectos como resultados, sino proyectos de vida y diríamos que ingredientes, ¿no? de aportación al territorio. Quería preguntarte porque es probable que haya gente diciendo, wow, te está escuchando y dice, yo quiero esto. ¿Todavía están abiertas las inscripciones para el programa de este año? ¿Cuáles serían, digamos, esas condiciones para que alguien se pueda apuntar? Vale, nosotras pusimos que el plazo era el 28 de febrero, pero en realidad estamos dando un pequeño plazo porque empezamos el día 11 y esto es ya la semana que viene, el sábado. Así que si alguien tiene interés, debería como reunir las siguientes características. Buscamos a gente del territorio de todo el Camp de Tarragona. Quizá tendremos en cuenta alguna otra solicitud, pero tenemos casi las plazas cubiertas, son unos 25 participantes y para ello deberías tener ese proyecto de vida y si tienes fincas mejor, si ya estás trabajando allí pues perfecto y si no pues tener ese pálpito en trabajar o hacer algo con relación a la tierra y tener interés por los contenidos que vamos a ofrecer.
Y lo más importante, yo digo, nosotros financiamos tu plaza y a ti no te sale, diríamos, gratis, sino que tu aportación será tu tiempo, tu interés de compartir y tu voluntad de asistir a las clases en mayor número posible, y para ello necesitas desplazarte allí donde lo hacemos, que es itinerante. Porque me gustaría destacar lo que acabas de decir. Este programa se trata de un programa 100% financiado y la aportación por parte de todas las participantes es esta dedicación y este devolver realmente espectacular, esta oportunidad de una formación de este nivel que te permite, bueno, llegar al alcance de estos conocimientos y vivir la experiencia de forma gratuita, económicamente hablando. Entonces, todas las personas que queráis conocer más sobre esto, han estado preparando unos espectaculares vídeos donde aparecen tanto alumnos como profesores que cuentan sus experiencias de primera mano. ¿Dónde los pueden encontrar? Pues pueden entrar fácilmente a YouTube y desde allí buscar el perfil del Consell Comarcal del Baix Camp y están colgados los vídeos. Y haremos más. Teníamos uno anterior y ahora seguiremos haciendo este año, pues tenemos programados hacer 3 más, algunos que incorporen también a los propios formadores, donde se vea también un curso en marcha y donde se pueda hablar con los propios alumnos, no una vez ya tengan el proyecto, sino ya con el proceso de aprendizaje, y que nos vayan contando cuáles son los elementos de valor que pueden darle al propio programa, ¿no? Cómo ellos pueden adquirir desde ahí todo ese valor en su propia aplicación del programa. Ahora nos gustaría poder conocer un poco más sobre ti, sobre esta experiencia, cómo lo has estado viviendo. Imagino que un proyecto de tal envergadura ha implicado varios retos a nivel personal y profesional. Bueno, en primer lugar, yo creo lo más difícil es llegar a comprender desde dónde nace esa voluntad de cambio, desde dónde nace esa necesidad, comprenderte a ti misma, saber desde dónde actuar y por qué hacerlo. Eso a mí me llevó un proceso largo. Muchas personas en la administración y en todas partes quizá no se lo preguntan porque es un proceso muy incómodo, diría terapéutico, y el reto después es saber, una vez ya te has aclarado, saber si realmente lo que estás sintiendo se corresponde con la realidad, ¿no? Quizá tú estás sintiendo intuitivamente que debes seguir un camino, pero no sabes si el camino está dibujado en el suelo y podrás encontrar los peldaños, o si encontrarás un abismo como tu mente te dibuja. Entonces el reto en primer lugar fue el saber que existían todas esas personas que le daban sentido a aquello que tú estabas palpitando, que estaban haciendo desde tus entrañas. Y de ahí también escuchar, tener una capacidad de escucha y adaptación, el saber no irte hacia lugares derivados en los que se podría alejar a los objetivos originales, que era llegar a las propias personas, a sus propias necesidades, y que finalmente cuando acabamos cada curso sintamos esa energía de amor, de compartir, de felicidad, de alegría, de optimismo, de expansión, de una forma de vivir diferente es posible. Y los siguientes retos son en cómo hacer caber todas estas ilusiones, ¿no? Este mundo imaginario, abstracto, de purpurina y en lo etérico, en una forma, ¿no? Que es una institución en la que tú estás en un lugar donde tienes que explicar lo que haces, cuánto cuesta, por qué lo haces, ¿no? Con todos los retos que eso supone, cuando a veces tú en una reunión de juventud explican y se ríen quizá porque te dedicas a hacer cosas con gente que cría gallinas. Claro, ir por delante de tu tiempo no siempre está muy bien recompensado, diríamos, cuando vas por delante. Con el tiempo, todas las cosas toman su sentido y es muy bueno ver todas las dificultades que tú internamente vas despertando, ¿no? Las inseguridades. Hay algo que si nace de verdad desde el corazón, sabes que debes seguir ahí. Y a veces las dificultades son tu propia confirmación de que vas bien por el camino. Y quizá como yo soy un poco testaruda, he podido darme cuenta que los pasos son pequeños pero firmes y que mi destino es el que yo me dibujo. Y a veces si lo tengo un poco más difícil me resulta como un seguro de que lo voy a conseguir, porque por mí no va a ser. Me has puesto la piel de gallina, tengo que decirlo.
para ti, ¿cuál dirías que sería el mayor logro que se ha obtenido con este programa ahora mismo? Sin duda, para mí el mayor logro es que las personas digan que les aporta, que ha creado conexiones, que han conseguido estar donde están, que confían en ellos ahora con más virtud, con más certeza, que a partir de ahora van a seguir esos pasos que los guiaron a hacer lo que hicieron en su momento, porque encuentran en el curso o en esta excusa, diríamos, del curso, confirmaciones de que otra forma de hacer es posible. Y para mí este sería el mayor logro. No se puede medir quizá, ¿no? O sí, pero, por ejemplo, el saber que hay gente que sigue caminando hacia esta dirección y que cada vez somos más personas las que creemos en que un mundo alternativo es posible, que cada uno puede aportar desde su rinconcito y comprender también todos esos valores. Para mí el logro es saber que hay tantas chispas de luz encendidas y que esas lucecitas cada una emiten con tal fuerza y con tal valía que no se pueden apagar. Para mí es el mayor logro, saber que existen esas personas con ese talento y que siguen caminando y siguen creyendo en ellas y que podemos un día estar cada vez más, igual no revueltas, pero sí juntas en proyectos concretos o por propósitos. Y creo que todo el mundo hace su misión en lo que puede y cada día un poquito más. ¿Cuál sería el feedback que recibes por parte de las personas que pasan por el programa? La mayoría de ellas tienen mucha ilusión y sienten mucho amor y es como un pequeño tesoro en sus biografías, ¿no? Y yo siempre digo que cuando pensemos en nuestras biografías, deberíamos pensar en si mañana dejo de existir en este plano de conciencia, cuáles son aquellas acciones que yo he podido hacer que impactan en positivo, ¿no? En el mayor número de personas posibles. Y este sería uno de ellos. Yo me siento muy orgullosa de poder sentir compartiendo y alegrándome por la alegría de los demás y sentir que he podido hacer algo, aunque sea en mi pequeña capacidad de apretar el botón, ¿no? En el momento apropiado para detonar procesos. Y digo que el mérito es de cada quien, pero el momento de pulsar el botón es importante y que cada uno responda a sus propias intuiciones. Nada peor que no actuar cuando tú sientes que debes hacerlo. Y entonces, para mí, lo más importante y destacaría eso, la ilusión que todas las personas tienen y cómo hablan del programa y cómo quieren después retornar todo ese bien entre ellos y se alimentan mutuamente teniendo esa confianza y esa esperanza de que están creando algo bonito entre todas. Hablabas antes de esta evolución de los proyectos. Imagino que hacéis, digamos, un seguimiento de qué ha ido surgiendo a raíz del programa Joves amb Talent, ¿no? En tal caso, ¿nos podrías hablar sobre algunas de las iniciativas que están funcionando, qué ha ido surgiendo y cuál es, digamos, la evolución? Sí, este año, de hecho, después de los 5 años, encargamos a quien había sido el técnico del Banc de Terres que hiciera entrevistas a todas las personas. Y fue muy bonito. Como resultado, pues tenemos un documento muy rico en donde vemos las biografías de cada quien, ¿no? Yo, por ejemplo, te destacaría unos casos. Algunos de ellos salen en los programas, en los propios vídeos. Pues está Mas de Santa Creu, está Joan Jordi con la Avellana, pero todo eso diríamos que ya estaba previo al curso. Quiero ser muy honesta y no atribuir el mérito de los proyectos son de cada quien y realmente sí los destaco porque merece la pena que sean visibles y que sean puestos en valor, pero todos esos proyectos diríamos que ya eran, seguramente encontraban donde están su lugar y seguramente en otro lugar estarán mañana, ¿no? Van transitando su camino biográfico y profesional y vocacional. Pero lo que hemos visto en el seguimiento básicamente es que aun cuando hay muchos proyectos que aún no han conseguido dedicarse al 100% de su tiempo y han de buscar otra forma de sustentarse económicamente en el día a día para estar y vivir
de forma confortable en esta sociedad, aún así siguen creciendo hacia esa dirección y que lo hacen incluso en contra de las propias facilidades puestas entre comillas de las instituciones españolas, que yo soy parte de ellas y muchas veces ponen más dificultades que propiciadoras de esa creación de esos proyectos. Por ejemplo, la mayoría de ellas, las que han pedido las ayudas y son beneficiarias de ellas, deben avanzarse a recibir la ayuda pagando incluso los intereses de los 2 años o los años que tarden en pagarles esas ayudas. Deben hacer frente al poner en marcha proyectos cuando ni tan siquiera tienen las fincas y han de asumir los costes de la compra, de comprar todos los materiales, de aprender, realizar todo el proceso de aprendizaje de cómo manejar esa tierra. Algunas personas son hijos o nietos de personas que tenían propiedades y son propietarios o copropietarios, pero muchas otras personas tienen ese pálpito porque somos parte de este mundo, de esta tierra, y volvemos a la naturaleza, o al menos tenemos ese sentir de esa forma de vivir alternativa a lo que quizá estamos incurriendo en estos momentos. La iniciativa Joves amb Talent es una clara muestra de cómo la administración, como bien decías, ha sabido escuchar y dar respuesta de forma participativa a las necesidades de la sociedad. Tanto es así, diríamos, que el mismo proyecto se ha ido adaptando a nuevos cambios y realidades, desde el inicio que nos estabas compartiendo hasta hoy en día. Nos encantaría, de verdad, de todo corazón, que hubiera personas de la administración ahora mismo escuchándonos y que estén pensando, me encantaría hacer algo así. ¿Qué consejos les darías para que pudieran llevar a cabo un proyecto tan exitoso como el vuestro? Pues la verdad, tienen que atreverse, en primer lugar. No es necesario tener mucho dinero porque la verdad nuestro departamento quizás es de los que tiene menos aportaciones. La verdad, cuando tú sientes algo, los recursos van llegando y todo se va configurando de manera que sea propicio y más fácil ejecutarlo. Entonces, en primer lugar diría, plantéate o cuestiónate tu lugar de trabajo, desde donde tú puedes aportar, qué es lo que estás aportando y dónde podrías crecer, en qué ámbitos te está reclamando la ciudadanía desde el punto de vista empoderador, es decir, viendo al otro como una persona que tiene su propia capacidad de movilizar los recursos y quizá tú como una persona que propicie esos mecanismos, esas redes o esas conexiones a algo más allá. Pero sí es verdad que ha de haber un proceso de autocomprensión de qué es lo que tú esperas realizar una vez te levantas, ¿no? ¿Qué espero aportar hoy al mundo? Y desde esa reflexión, cuestionarte cuáles son las necesidades que te llegan, estar en una actitud de escucha activa y construir desde ahí lo que tú sientas, siempre con la búsqueda de esa respuesta en las personas, siguiendo esa escucha y modificando siempre que necesites aquello que estés ejecutando, porque el cambio es lo único que perdurará en el tiempo. Pues muchísimas gracias por estos consejos y por esta reflexión tan personal que todos y todas debemos aplicarnos para poder movernos bajo esta intuición, ¿no? Todos aquellos que estén interesados en tener más información sobre el proyecto, ¿cómo podrían ponerse en contacto contigo o con vosotros para tener más detalles sobre ello? Pueden contactar conmigo, pueden contactar a mi dirección de correo, que es mcarrillo@baescamp.cat, o incluso pueden investigar más detalles del programa pues viendo los vídeos o entrando en la página web del Consell, que es baescamp.cat, con 3 Ws al inicio, y tienes un banner donde te van a dirigir directamente a las inscripciones y a más información del programa. Así todo, os invito a que me llaméis, a todas aquellas personas que tengan curiosidad o interés en conocer un poquito más, y claro, estamos abiertos a hablar, compartir, y también siempre cuando estás en un proceso de que alguien tiene un interés, nosotros aprendemos más que nadie.
Bueno, decirte que nos gusta terminar con ese buen sabor de boca, ¿no? Y además del buen funcionamiento del propio programa, si pudieras pedir un deseo a este 2023 relacionado con el proyecto, ¿cuál sería? Que siguiera creciendo en energía de amor y de expansión de todos estos proyectos alternativos. Es decir, cada una de esas personas es muy importante y cada vez afinamos más en conocer a personas que tengan el pálpito, como repetía al inicio, de vivir desde otro lugar, con más respeto, con el entorno, con las personas, de compartir más, de crecer juntos, que todas las personas que estén implicadas estén en sus mejores condiciones, desde la más alta vibración posible, que puedan vivir esas experiencias desde lo bonito, no tanto desde las dificultades, y puedan encontrar esos caminos y esas sincronicidades muy bien dibujadas para que no se pierdan, como digo yo, con letras luminosas, y que desde ahí pues nazcan otros proyectos que puedan ser autónomos, que sigamos compartiendo entre nosotros, que encontremos la forma de volvernos a encontrar todos los diferentes alumnos y alumnas de de las diferentes ediciones, de los diferentes años, y que este barco cada vez pues vaya creciendo tanto y expanda tanto en frondosidad, en biodiversidad, en ese respeto y en esa diferencia que suma, que podamos una vez más perder incluso el horizonte. A eso me gustaría llegar. Regenerando con fogones. ¿Cómo sacar el mejor provecho de los alimentos regenerativos? En todos los episodios nos gusta tener una sección en la que ponemos en valor las recetas y los alimentos que producimos en nuestra tierra. Así que nos gustaría que nos contaras cuál es tu receta favorita, teniendo en cuenta un poco toda esta inspiración con la que venimos en esta conversación. Vale, a mí me encantan las verduras, me encantan, diría, todas las verduras, menos la zanahoria hervida, que no me gusta. Me gusta mucho la zanahoria, el gusto, todo. Y hay un plato que quizá no tiene todos los ingredientes, no son de aquí, pero sí yo me gustó aprender cocina pues oriental en algunas cosas, y los papeles de hojas de arroz me encantan, ¿no? Además es muy fácil porque lo remojas en agua tibia y están blanditos. Entonces voy a proponer un plato que son unos rollitos de verduras que me gusta mucho y tienen una salsa de pistacho. Y es mi plato favorito. De hecho, mi hija es mayor, tiene 19 años y a veces me los pide. Y consiste en el siguiente. Coges las hojas de papel de arroz, las remojas y mientras tanto ya tienes hechos unos calabacines, un regadito de cebolla, haciéndola así doradita. Y de ahí coges pues un queso de cabra que no sea muy añejo, que esté en el punto cremoso, y introduces como relleno las verduritas, le pones un trocito de queso y lo cierras, haces un rollito bonito y en paralelo preparas una salsa que consiste en lo siguiente: aceite de oliva, virgen extra, nuestros aceites buenos, le pones un puñadito de unos pistachos, un poquito de salsa de tamari, le pones mostaza, zumo de un limón, lo trituras todo y ya tienes el plato. Vas mojando los rollitos en la salsa y es algo delicioso. Yo os lo recomiendo mucho. Ya estoy salivando de verdad y además a estas horas, wow, no la he probado esta receta, así que tomo nota. Pasemos a la acción. Un consejo para pasar a la acción y cambiar las cosas. Y para terminar con el episodio de hoy, vamos a la última sección de Pasemos a la acción. Para este último apartado, nos gustaría que nos regalaras un breve consejo para nuestros oyentes, uno más, porque creo que nos has deleitado con una gran variedad de consejos. Entonces, algo sobre cómo vivir de forma más respetuosa, ya sea un mensaje inspiracional, lo que te apetezca. Pues yo diría, quédate un momento en pausa, crea el silencio total en tu mente, cerrando los ojos, buscando un lugar cómodo,
en el que te sientas realmente que estás contigo, solamente contigo. Que busques alguna forma de despertar esa emoción de amor, de alegría. Quizá te pongas una música que te anima, que te motiva, y desde ahí te formules la pregunta que tú sientas que en ese momento pues necesitas responderte a ti misma. Yo diría, haz ese ejercicio y busca después en tu día a día todas las muestras que responden a tu pregunta si es que en ese momento no has recibido ya un input. Quizás soñarás, quizá encontrarás a alguien, un niño o tu vecina de enfrente que te diga algo, y todas esas cosas significarán la respuesta que estabas esperando. Ese sería mi consejo. Wow, Monse, ha sido realmente un auténtico placer. Me voy emocionada y espero y deseo que la audiencia también lo haya vivido, lo esté viviendo así. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos en Regeneración y sobre todo que nos hayas presentado el proyecto, pero ya no solo eso, sino todo lo que hay detrás, esa profundidad, esos caminos y esas experiencias que lo mueven todo. Te deseamos de verdad que siga funcionando tan bien como hasta ahora, tanto para vosotros en el Consell Comarcal como para todos y todas las participantes que lo hemos vivido y lo estamos viviendo. Así que muchísimas gracias. Y a vosotros, estimados oyentes, os animamos a compartir este podcast para que otras personas puedan inspirarse con proyectos que nos empoderan para crear una nueva realidad. Además, también podéis proponernos nuevos temas que os gustaría que tratáramos en próximos capítulos. Nos podéis enviar un email a info@farm45.io y también podéis suscribiros a nuestra newsletter para estar informados de todas las novedades. La página web es farm45.io. Muchísimas gracias de parte de todo el equipo por escucharnos un día más y hasta el próximo capítulo. Un podcast de Farm45. Suscríbete a nuestros canales de podcast en Spotify, Apple Podcast e iVoox. Síguenos en nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook, Farm45, y también en nuestro canal de YouTube. Y no olvides visitar nuestra web farm45.io. Regeneración, un podcast de Farm45.